Cristianos vestidos de luz. Qué importante la Navidad para integrarnos en familia, ¿verdad? Qué importante la Navidad para reconciliarnos. Qué importante la Navidad para estar unidos, humillarnos y pedir perdón a quien hay que pedirle perdón por ofensas. Más que eso, qué importante tener presente a Dios y proclamar a Jesucristo aún en familia. Donde hay paz, donde hay alegría, esa es la bendita esperanza que Dios nos da en abundancia, porque es el llamado de Dios a vivir en armonía. Es el llamado de Dios a reconciliarnos con Él, a tener un estilo de vida diferente, un cambio de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Qué importante saber que esa abundancia de alegría y de paz es mediante el poder del Espíritu Santo que mora en la tierra, que está en la iglesia, que está en cada corazón que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy hablaremos del cuarto aspecto antibíblico en cuanto al árbol de Navidad. Conocer el árbol de Navidad, conocer el origen de este aspecto que es tan apetecido por unos y muchos que desconocen este origen. Por tanto, hablaremos de ello. Y comienzo diciendo que el árbol de Navidad es la imagen principal. El árbol de Navidad es la imagen principal y central en la celebración de Navidad y uno de los adornos más importantes que han contaminado nuestros hogares y aún la casa de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es de decir que muchos pastores, personas, ministros de Dios con el Evangelio, han introducido estos aspectos antibíblicos en la misma iglesia local. El primer árbol de Navidad, amigos, hermanos y ministros, que deben de conocer el origen para no cometer blasfemia introduciendo estos árboles y pesebres en las iglesias locales por falta de conocimiento. Aunque muchos conociendo siguen interviniendo en lo que a Dios le desagrada. El primer árbol de Navidad fue adornado con sangre. Desde la antigüedad habían prácticas paganas de adoración al árbol frondoso. La Biblia nos está diciendo en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. La leyenda del árbol remonta a Germania, hoy Alemania. Alemania pagana, donde se realizaban ritos al árbol. El primer ritual de adoración al dios Odín que se hallaba, que era honrado en torno a un roble consagrado a este dios. ¿A cuál dios? Al dios Odín. Dice que de manera que esto o que este tributo se le ofrendaba en vida, en vidas, o se hacía estas ofrendas en vidas a los prisioneros de guerra.
Y también dice de que estas ofrendas de estos prisioneros, sus cabezas eran guindadas en el árbol de su Dios. Todo guerrero que moría le quitaban la cabeza y la colgaban en el árbol llamado el árbol de Dios, de este Dios Odín. Esas cabezas con el tiempo fueron representados o reemplazados por los bombillos, que se colocaban en donde se colocaban en los árboles de Navidad. Hubo una representación. Así que recuerde que primero eran bolas rojas que se colocaban en los árboles de Navidad, estaban representando esas cabezas de estos guerreros. Pero no solamente es de quedarnos ahí, es también de hacerles saber que el segundo, esto es en cuanto al primer ritual, el que consistía el segundo ritual. El segundo ritual consistía de que esto era una dedicación a un dios llamado el dios Thor. El dios Thor era hijo del dios Odín. Acá en este segundo ritual consideraban a este dios como el dios más fuerte de los dioses nórdicos. De estos dioses nórdicos, donde le quemaban de una manera muy majestuosa, le quemaban 12 palmas en forma de pirámide. Y era con el fin de agradecer por cada mes del año. Pero estos ritos sufrieron un cambio importante. Tuvieron una transformación importante a partir del siglo VII, donde hubo una transformación por algo satánico, y eso satánico fue cristianizado. ¿Cómo así? Es de recordar y de hacer saber y de informar que el monje San Bonifacio, al darse cuenta de los sacrificios que se practicaban en el roble, en este árbol, donde era dedicado al dios Thor y al dios Odín, este monje utilizó un triángulo dedicado al dios Thor. ¿Para qué? Lo utilizó para evangelizar y transmitir el concepto de la Trinidad. Los paganos se convirtieron al catolicismo y empezaron a que ellos, con esta forma de este monje evangelizar, ellos ellos fueron convertidos al catolicismo, y ellos comenzaron a venerar. Ahora comenzaron a venerar al triángulo de palmas como el árbol de Dios. Ya lo llamaron el árbol de Dios. Ya no era un roble donde se hacían estos sacrificios, sino que ya al evangelizar lo llamaron el árbol de Dios. Lo que pasó es que ya hicieron un cambio de nombre. Ya no era el triángulo del ídolo, no. Ya no, ya en este caso era un triángulo donde aquí ya no se podía ni siquiera usar esta obra de evangelismo, sino que aparte de eso, eso fue avanzando, y donde ya utilizaron métodos satánicos. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que el propósito era confundir la gente y
al seguir esos métodos satánicos. Como ya estos métodos satánicos ya fue de pronto paniqueando, provocando pánico a la gente, es donde aquí tenemos otro personaje que se llama Martín Lutero, el padre del cristianismo. Martín Lutero, donde se dice que fue el primero en cristianizar estas costumbres paganas de la Navidad. ¿Adornando qué? Donde ya adornaban el árbol de Navidad con velas, con nueces y manzanas. En cuanto a esto, era con el fin de, o tratando más bien de explicar los dones, talentos que los hombres recibían y recibieron con el nacimiento de Jesús en el año 1530. Amigos, hermanos y ministros, entender que con esto del árbol de Navidad es de decirles y terminar de completarle la historia o la reseña histórica del árbol. Es que con el tiempo esta idea del árbol de Navidad se esparció como una plaga, ¿sí? Se esparció por algunas provincias de Alemania. Y para el siglo XVI, XVI, no sexto, sino XVI, ya la gente tenía por costumbre colocar este ídolo en sus hogares. ¿De qué? Del árbol. Por eso en Segunda de Reyes, el capítulo 17, el versículo 10 y 12 dice: los hijos de Israel levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Dice, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y es para ti, para mí, lo que Dios, porque la palabra de Dios es presente, pasado y futuro. La palabra de Dios es. Y hoy el Señor nos dice: vosotros no habéis de hacer esto. ¿Qué? Las tradiciones paganas. Porque todos estos aspectos antibíblicos son tradiciones paganas. Ahora bien, luego, siguiendo con esta historia del árbol de Navidad, luego la gente fue viendo que el árbol de Navidad necesitaba más adornos, más decoración. Y es ahí donde se comenzó a inventar otros adornos, incluyendo el pesebre junto al árbol. Ya lo colocaban debajo del árbol. Estas costumbres era la costumbre de reunirse con toda la familia en torno al árbol para contemplar su belleza. Pero esto fue incrementándose. En Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 21 y 22 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. Dice que tú le habrás hecho. No colocar ese árbol que tú le has hecho, no lo colocarás cerca del altar de Jehová. La Biblia nos está diciendo
Luego dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová. Y esto es como si hoy en día este texto es para hacer lo contrario. Lo que Dios dice que no levantarás, no colocarás el árbol en el altar de Jehová, lo están colocando en el donde está el púlpito, donde se predica. Y están colocando, como si fuera poco, colocando hasta el pesebre de Navidad en las iglesias locales. Y aquí Deuteronomio 16, 21 y 22, no se le olvide, dice que no en la iglesia, ni en el altar de Jehová. Más claro, no puede ser. Aquí no le puedo dar ninguna otra interpretación. Luego se empezó la tradición de salir en familia y esto va progresivo. Luego en familia se incrementó de salir a buscar el árbol. Se hacía antes, se iba al campo y se buscaba el árbol más bonito, cortaban el árbol natural, no artificial. El árbol natural, se iba al campo en familia y se cortaba el pino más bonito, más llamativo, el árbol más llamativo, más lindo, en familia lo llevaban a casa y lo decoraban. ¿Para qué? Para cristianizarlo, ¿sí? Y se le coloca en la punta, pero ya no se sale al campo, ya se compra. Son poquitas las familias que lo hacen, ya eso según la tradición y el paganismo, eso ya pasó de moda. Ya se compra el árbol, ya se le coloca otros adornos más, se le coloca a Papá Noel, se le coloca campanitas, todas las decoraciones habidas y por haber. Y en la punta del árbol le colocan una estrella. Porque dicen que esa es la estrella de David. No, que esa es la estrella de Belén. Eso es lo que dicen. Mateo capítulo 2, versículo 10 y 11, dice que y al ver la estrella, ¿quiénes? Los reyes sabios. Magos, que significa hombres sabios. Estos reyes fueron anunciados por la estrella. Ellos se regocijaron con muy grande gozo. Dice, y al entrar, ¿quién? Los reyes, al entrar en la casa, dice, vieron al niño con su madre María y ellos postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron, ahí dice, oro, incienso y mirra. Escúchenme, la estrella no se posó sobre el árbol, sino sobre la casa donde estaba el niño con su madre. Nada tiene que ver con el árbol de Navidad. ¿Ve? Cosas contrarias. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de ese fruto, Satanás le dijo, sí. Satanás dice lo contrario a Dios. Amigos, hermanos, ministros, la Biblia prohíbe la adoración al árbol frondoso. Y usted podrá decirme, pero es que nosotros no adoramos el árbol, ni nos postramos. Dios prohíbe esta práctica porque es paganismo, prácticas paganas, prácticas satánicas, cristianizadas, porque debajo de ese árbol habían prácticas sexuales ilícitas sobre la tierra, indicando fertilidad. Derramaban ese semen, indicando fertilidad. Eso es prohibido
Es prohibido la adoración y venerar el árbol de Navidad. Después de hacer estos actos de orgías en el paganismo, allí mismo se daban regalos entre sí. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 2, versículos 19 y 20? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a tu Dios y estas faltas donde ni hay temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como rameras. Jeremías 2, 19 y 20. Ezequiel, ya para terminar, Ezequiel 6:13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando tus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos. Debemos derribar y debemos evitar hacer estos altares. Hay que desecharlos porque son altares. El árbol de Navidad es un altar antibíblico. Deuteronomio 12, 2 y 3, capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Mira lo que nos manda Dios. Todo esto lastima el corazón de Dios. Y hacer de tu casa un ídolo y vanidad son ¿qué? Todo esto son engaños de Satanás. El solo hecho de tú arrodillarte, inclinarte para colocar los regalos allí, estás venerándolo inconscientemente. El solo hecho de agacharte, de arrodillarte para coger los regalos, estás venerando el árbol de Navidad. Pero es que eso, cuando colocamos justificación a estos errores, es porque no quieres salir de allí. Pero es nuestra obligación como ministros del Evangelio, como maestra de la palabra, darte a saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Puedes reunirte en familia, puedes invitar a tus parientes para participar de una noche de integración, sí, pero contando con tu responsabilidad de conocimiento de lo que no debes hacer y de lo que debes hacer. Proclamar Navidad, eso es lo que Dios quiere. Proclamemos Navidad, anunciando a Jesucristo, predicando el Evangelio, siendo partícipes de la solución a problemas, de reconciliación, de liberación, de orar por sanidad, por enfermos, por tu familia, tantas cosas que podemos hacer en el tiempo de la Navidad. Amén. Bendiciones, bendiciones.